Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y recursividad y vamos a comenzar a ver lo que son las funciones en OCaml, que no son tan de la misma manera como las conocemos en lenguajes como C, Java, etc. Bien, como ya he dicho, si habéis visto alguno de mis vídeos de programación donde hablaba sobre funciones, pues ya sabréis lo que es, pero os recomiendo que este vídeo lo veáis porque estas funciones son un poco especiales entre comillas, aunque la idea es la misma. Entonces vamos a ver ahora lo que es una función por definición en este prompt, y luego veremos cómo se usan las funciones en este lenguaje de programación. Entonces podemos decir que una función es una aplicación que toma, por ejemplo, E1 de un conjunto A, toma una entrada E2 de un conjunto B, por ejemplo, y toma una entrada E sub n de un conjunto n, por ejemplo, y nos va a dar una salida de un conjunto S, por ejemplo. Entonces la idea es esta: nosotros tenemos una operación, una función no es nada más que un conjunto de operaciones que trabajan sobre una entrada. Una entrada puede venir dada por uno o más parámetros, y aplicando esas operaciones sobre esa entrada obtenemos un resultado, que es lo que deseamos. Es decir, vamos a escoger un conjunto de operaciones, le vamos a dar nombre y según ese nombre, pues ese conjunto de acciones va a significar una cosa u otra, y es lo que deseamos, obtener un resultado a partir de una entrada. Bien, esto vamos a poner aquí una flecha. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que una función pues va a coger un número determinado de valores de entrada, un conjunto de valores de entrada de parámetros, y vamos a obtener un resultado a partir de ellos aplicando una serie de operaciones. Esta es la idea general de una función que se aplica en todos los lenguajes de programación, y nosotros lo que vamos a ver a continuación es cómo trabajan las funciones en OCaml. Y veréis que hay muchas notaciones y nosotros vamos a utilizar la que más nos convenga o las que más nos convengan en cada momento. Bien, entonces vamos lo primero a definir una función. Vamos a definir, por ejemplo, la función de incremento en una unidad, es decir, va a tomar una entrada x y nos va a devolver la operación de x más 1. Esa es la función de incremento más 1. Entonces tenemos una función que toma un parámetro x y nos devuelve la operación x más 1. Bien, entonces creo que ya en un vídeo anterior hemos visto cómo el compilador interactivo de OCaml nos decía cómo era la expresión de la función. Creo que la función suma o algo así, y como veis de esta manera también nos dice cómo es esta expresión que tenemos aquí. Es decir, este guión significa la expresión de aquí arriba, y a continuación nos dice que es una función que toma un entero y nos devuelve un entero. Es decir, que function x, que nos lleva a x más 1, es una función que toma un entero y nos devuelve un entero, evidentemente. Bien, entonces vamos a coger esta misma línea y la vamos a aplicar a un parámetro. Le vamos a pasar un valor y vamos a ver el resultado. Entonces, si yo cojo esta expresión, la coloco entre paréntesis, muy importante. Esto es una función. Entonces, esto que tenemos aquí a la izquierda es toda una función. Entonces, si yo ahora le paso la entrada, por ejemplo, 5, esto se va a evaluar y por lo tanto el 5 lo va a tomar la función que tenemos aquí. Entonces, si tomo un 5, el resultado es 5 más 1. Entonces nos va a devolver un entero que es el número 6. Bien, esta es la primera toma de contacto de las funciones en OCaml. Bien, en algunos casos podemos simplificar la palabra reservada function por fun x de x más 1, y nos dice lo mismo, que es una función de enteros en enteros, pero no siempre vamos a poder realizar esta operación. Bien, imaginemos que nosotros ahora deseamos tomar dos parámetros, o sea, vamos a definir la función suma que ya conocemos. Si yo ahora pongo aquí paréntesis más paréntesis,
pues el operador suma está a su vez una función. Bien, ¿cómo definiríamos nosotros mismos esta función suma a través de esta nomenclatura? Pues como sigue a continuación. Tenemos una función que toma un parámetro x y si lo enviamos a una función que toma un parámetro y nos devuelve la suma de x más y. Bien, entonces como veis tenemos aquí esta función, es decir, toma un x, toma un y y nos devuelve la suma. Entonces nos devuelve, toma dos ints y nos devuelve la suma de ambos. Entonces vamos a aplicar esta operación. Entonces tenemos esta función que recibe dos enteros, pues vamos a pasarle dos enteros. Vamos a pasar por ejemplo 1 y 2 y como veis al aplicarlo obtenemos el entero 3. De todas formas os digo que no vamos a tener que escribir funciones de esta manera, que puede resultar un poco complicado cuando las funciones sean grandes. Entonces, una manera de simplificar funciones es como sigue a continuación. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la palabra reservada fun. A continuación, colocamos los parámetros que queremos utilizar en nuestra operación. Supongamos que ahora queremos hacer la multiplicación de dos enteros. Entonces x y son los parámetros y la solución es x por y. Entonces como veis tenemos esta operación que va de dos enteros, coge dos enteros y nos devuelve un entero. Entonces si yo ahora aplico esta función a dos enteros, que se os va a pasar a continuación, por ejemplo 4 y 10, pues nos dará 40, como veis en pantalla. Bien, esta es una notación. Entonces hemos visto cómo definir funciones y como veis estas funciones quedan en el entorno así de esta manera, pero no las identificamos de ninguna manera. Para eso vamos a utilizar a nuestro viejo conocido el let, que a continuación veréis cómo funciona. Entonces podemos por ejemplo darle a esta función el nombre de multiplicar, entonces sería let multiplicar igual a fun xy que me devuelve x por y. Entonces nos dice que ahora el valor de multiplicar es el que tenemos aquí a la derecha. Como veis ahora ya no me sale el guión de la expresión de arriba. Dice que el valor de multiplicar, este término significa que es una función que coge dos enteros y nos devuelve un entero. Bien, por ejemplo multiplicar 4 y 5 pues nos debería dar 20. Como veis ya hemos definido nuestra primera función y le hemos asociado un nombre. Ahora ponemos multiplicar 4 o 5 y como veis obtenemos este valor 20 entero. Y como veis no he utilizado ningún paréntesis. Bien, más adelante cuando utilicemos funciones y apliquemos funciones dentro de funciones, pues ya veremos que los paréntesis sí que son verdaderamente importantes. Pero en este caso, como no me hizo falta utilizarlos, pues no los he utilizado. Bien. Aún podemos simplificar más esta nomenclatura, simplemente obviando el igual y el fun, es decir, vamos ahora a definir la función suma de la manera más simplificada, es la que habitualmente utilizaremos. Entonces, let suma, vamos a poner let para definir la función, a continuación el nombre de la función y a continuación los parámetros que deseamos para la función separados por espacio. También podría ser con comas, pero lo vamos a hacer por espacio, porque cuando utilizamos comas estamos construyendo tuplas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos, argumentos separados por comas. Entonces, xy, que es igual a x más y. Dije antes obviar el igual y el fun. Lo que debemos obviar es el fun y simplemente hacerlo de esta manera. Tenemos que poner aquí un igual y como veis ahora a continuación pues obtengo la función suma. Nos dice que el valor del término suma es una función que coge dos enteros y nos lleva a un entero. Entonces yo ahora hago suma de 2 y 6 y me debería devolver 8. Lo mismo que si hago de suma de menos 1, 7 me debería devolver 6. Muy bien este error, porque así vemos ahora una cosa nueva. Nos dice que esta expresión tiene de tipo, nos dice que esta expresión, es decir, se refiere a suma, es una función que coge dos enteros y nos devuelve un entero, pero
una expresión se esperaba de tipo entero, es decir que esto se esperaba de tipo entero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un menos que no nos hemos dado cuenta y lo deberíamos haber encerrado entre paréntesis para que signifique un único argumento. Bien, porque aquí el menos lo toma como un operador. Bien, entonces de esta manera pues ya conformamos la explicación, la primera toma de contacto sobre funciones en OCaml. Entonces vamos ahora, por ejemplo, a definir otra función que añada un texto a una cadena introducida. Por ejemplo, let, por ejemplo, cadena, que tome una cadena S y que nos devuelva, por ejemplo, hola mundo concatenado, se pone el acento circunflejo para la concatenación y el argumento S que le pasemos a la operación cadena. Entonces, como veis, nos dice que la función cadena es una función que toma un string y nos devuelve un string. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo cadena tutoriales.net? Pues que me va a salir la cadena, esto debe ser una cadena, me va a salir hola mundo y pegado a la cadena hola mundo me va a salir tutoriales.net. Vamos a poner aquí 2 puntos y coma, y como veis me sale lo que yo he dicho, hola mundo y junto tutoriales.net, porque el argumento que le pasamos a esta función se une directamente a esta cadena que tenemos aquí. Bien, pues como he dicho, esta es una primera toma de contacto. La forma genérica para definir una función OCaml con un nombre vamos a verla a continuación para que quede totalmente claro. Utilizamos la palabra reservada let, a continuación nombre de función, a continuación arg1, arg2, vamos a poner puntos suspensivos, argn, y aquí igual a expresión, vamos a ponerlo a continuación así, simplemente expresión. Evidentemente nosotros próximamente vamos a poder decir explícitamente de qué tipo son los argumentos, pero generalmente no lo vamos a hacer. Ese ejemplo de declarar el tipo de los argumentos lo vamos a ver, pero generalmente no lo utilizaremos. Y en expresión pues puede haber muchas expresiones y ya veremos cómo construir funciones más complejas que las que tenemos aquí. Por otra parte, decir ahora que he hablado de tipos que, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esta let suma x y x más y. Entonces, ¿por qué OCaml nos dice que suma es una función que toma un entero, otro entero y finalmente nos devuelve un entero? Y nosotros jamás hemos dicho que x y y sean de tipo entero. Pues evidentemente por la expresión que se evalúa al llamar la función suma. Como veis, se realiza una operación de suma aritmética entre enteros. El operador de suma aritmética entre enteros porque no lleva el punto, que en ese caso estaremos con el de flotantes. Pero bueno, como veis, OCaml, el motor de OCaml va a inferir los tipos y de esa manera nosotros no vamos a tener que decir o declarar de qué tipo son nuestros argumentos, sino que el mismo motor lo va a inferir. También por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de programar. Y ya veréis que programando OCaml da muchos dolores de cabeza, pero es bastante seguro y para los aficionadillos de este lenguaje pues está muy bien. Eso es todo, me despido y hasta la próxima. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, agregarla a favoritos para acceder a él más fácilmente y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática.